Bienvenidos sean todos ustedes a esta sesión del día 20 de julio del 2022. Bienvenidos a nuestra Academia Nacional de Medicina de México. Y el día de hoy para mí es un gusto presidir esta sesión a nombre del doctor José Jalabe Cherem, nuestro presidente, que desafortunadamente no se encuentra hoy, y del doctor Germán Fajardo, que también el día de hoy no nos puede acompañar. Me acompaña de la mesa directiva el doctor Miguel Abdo, tesorero de la misma. El día de hoy vamos a dar inicio a esta sesión con el trabajo de ingreso titulado Ventajas del uso de auxiliares de diagnóstico en la detección temprana de cáncer de piel, del doctor Rodrigo Roldán Marín. Y posteriormente nos hará el comentario de ingreso la doctora Sonia Toussaint-Kerr. Y acabando esto, empezaremos nuestra sesión conjunta interesantísima con la Asociación Médica Mexicano-Libanesa Al-Hakim, y el tema será cáncer de mama metastásico, estado actual y perspectiva. Y me acompaña el día de hoy como coordinador el doctor José Atié Rubio, quien va a estar también presidiendo junto conmigo esta sesión. Muchas gracias y adelante con el comentario de ingreso. Buenas tardes, agradezco la oportunidad a la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina y al presidente, el doctor José Jalabe, la oportunidad de presentar ante ustedes mi trabajo de ingreso, que versa sobre las ventajas del uso de auxiliares de diagnóstico en la detección temprana de cáncer de piel. El cáncer de piel se ha incrementado en todas las poblaciones en los últimos años, y los datos más recientes muestran que la incidencia del cáncer de piel se ha incrementado en todas las poblaciones, en todas las razas. Se ha convertido, de hecho, en un problema de salud pública a nivel mundial. En Estados Unidos, el diagnóstico de melanoma se ha incrementado 619% y la mortalidad 165% entre 1950 y el año 2000. 60% de los casos y 70% de la mortalidad asociada a cáncer ocurre en países en vías de desarrollo como el nuestro. Factores que contribuyen son aumento en la expectativa de vida, falta de programas de prevención y detección temprana, comorbilidades, sistemas sanitarios saturados y falta de financiamiento de infraestructura para el desarrollo de ensayos clínicos. En México, por desgracia, no existe un registro fidedigno del cáncer de piel. Según el registro histopatológico de neoplasias malignas, en el año 2001 el cáncer de piel ya ocupaba el segundo lugar en frecuencia. En el Instituto Nacional de Cancerología, entre el año 2008 y 2012, el cáncer cutáneo ocupó el tercer lugar como motivo más frecuente de consulta de primera vez al instituto. El grupo de dermatología del Hospital General de México ha documentado un incremento significativo en población menor de 40 años. En nuestro país, según la serie de la clínica de melanoma del INCAN, el melanoma se ha incrementado 500% en las últimas décadas y se estima que esta tendencia continúe para los años venideros. Según esta serie del INCAN, la serie más grande de melanoma en nuestro país, el Breslow, es decir, la invasión en profundidad de este tumor, es de más de 2 milímetros en áreas no acrales y de 4 milímetros para los melanomas de localización acral. En melanoma y en cáncer cutáneo en particular es importante el diagnóstico temprano, pues está relacionado directamente con la sobrevida. Vemos que en las etapas tempranas la sobrevida es del 95% si se detecta oportunamente, pero esta sobrevida disminuye hasta menos del 50% en tumores en etapa avanzada. Por supuesto, este diagnóstico temprano también influye en los costos de atención. En nuestro país no existen estudios de farmacoeconomía, pero en Estados Unidos se estima que un melanoma in situ cuesta $4,500 por evento y en cambio un melanoma en etapa avanzada cuesta más de $160,000 por evento. Si bien existen estrategias de detección temprana de cáncer para otros tejidos u otros órganos, como la mama, el colon, el pulmón, el tórax, por supuesto el cáncer cervicouterino, la piel y la dermatología son una incógnita, pues somos la especialidad que más tiempo ha tardado en incorporar el uso de tecnología, porque la piel ofrece la ventaja de estar disponible ahí, a simple vista. Sin embargo, es claro y evidente que ante pacientes con múltiples lesiones, la enorme incógnita es dónde está la lesión maligna oculta. Afortunadamente, hoy contamos con sistemas que nos permiten
el mapeo corporal total y la dermatoscopía digital para tener un registro de en cada zona anatómica el número de lesiones y las características de estas lesiones. Justamente podemos mapear o registrar perfecta y exactamente dónde están estas lesiones y qué color y qué características tienen, y a lo largo del tiempo ir evaluando su evolución. Sabemos que aquellas lesiones que son benignas tenderán a permanecer estables a lo largo del tiempo, mientras que las lesiones malignas a lo largo del seguimiento van a ir cambiando en forma, tamaño y o color, como en este caso, que es una lesión que parece absolutamente banal, que ven ahí en el círculo rojo, pero que a lo largo del seguimiento muestra crecimiento y cambios en sus estructuras dermatoscópicas y que se confirmó que era otro melanoma. El mapeo corporal total nos permite identificar del mismo modo la aparición de nuevas lesiones que en la edad adulta sugieren que se trata de cáncer cutáneo. Y permite que lesiones que son absolutamente sugestivas de benignidad, la dermatoscopía nos permite reconocer colores y estructuras que incrementan la sospecha de malignidad y, como en este caso, confirman que se trataba de un melanoma focalmente invasor. La microscopía reflectal confocal de reflectancia es un dispositivo auxiliar de diagnóstico no invasivo aprobado en Estados Unidos y en Europa y actualmente registrado en algunos países en Latinoamérica, que utiliza un láser de diodo de 830 nanómetros que es absolutamente inocuo, no tiene contraindicaciones y puede repetirse tantas veces sea necesario. Nos permite obtener un detalle celular y morfológico y evaluar distintas profundidades de la piel en vivo, en tiempo real. Es relativamente sencillo y rápido de utilizar. Utiliza esta ventana de acrílico sobre esta anilla de metal, se coloca una gota de aceite de inmersión, se coloca sobre la lesión a evaluar, un poco de gel de ecografía, el cabezal del microscopio y podemos empezar a ver la piel obteniendo una especie de biopsia virtual. El procedimiento es rápido e indoloro y los hallazgos observados son idénticos a los vistos en la histología convencional, simplemente recordar que son vistos desde una óptica horizontal y no vertical como normalmente lo hace el patólogo en la histología convencional, pero podemos ver exactamente las mismas estructuras. Los objetivos de este estudio es describir las características epidemiológicas, el patrón dermatoscópico predominante y los hallazgos mediante microscopía confocal de reflectancia de los tumores malignos cutáneos en pacientes atendidos en la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM, diagnosticados entre mayo de 2016 y enero del 2021, y evaluar el impacto de estos auxiliares de diagnóstico en su identificación oportuna y tratamiento adecuado. Es un estudio descriptivo, retrospectivo, realizado en la Clínica de Oncodermatología de la UNAM, en la Ciudad de México, entre mayo de 2016 y enero de 2021. Se incluyeron todos los tumores de cáncer de piel tipo melanoma y no melanoma registrados en la base de datos de la clínica. Las lesiones fueron analizadas clínicamente mediante exploración física habitual, mediante dermatoscopía digital con el equipo PhotoFinder y microscopía confocal de reflectancia mediante el microscopio Vivascope 1500 y 3000 de Caliber ID. Todas las lesiones tuvieron confirmación histopatológica. Se identificaron 372 tumores en 314 pacientes, la mayoría en varones, y por frecuencia fue el vasocelular lo más frecuente en el 75% de los casos, el carcinoma epidermoide el 16% y el melanoma el 9% de los casos. De estos, el carcinoma vasocelular requirió solamente una intervención quirúrgica para su resolución en el 44% de los casos y ampliación de márgenes en el 56%. En el contexto de carcinoma epidermoide, la mayoría de las lesiones fueron detectadas in situ y 45% con invasión focal a la dermis. De los melanomas también, la mayoría, el 53% detectados in situ y 47% con invasión focal. La variedad más frecuente de carcinoma vasocelular fue el nodular, con 143 casos, micronodular 47 casos y superficial 40 casos. Los patrones dermatoscópicos predominantes según la variedad: en el nodular, la presencia de nidos ovoides azul-gris; en el micronodular, la presencia de puntos y glóbulos marrón grisáceo; y en el superficial, microulceraciones y la presencia de hojas de maple en la periferia. Tuvimos 9 casos en pacientes menores de 14 años,
Esta población pediátrica es de resaltar que son pacientes portadores de geroderma pigmentoso. Y en 27 pacientes hubo más de un tumor. 5 de estos casos eran en los pacientes con geroderma pigmentoso. 122 lesiones fueron eliminadas mediante una única intervención quirúrgica y 156 requirieron un segundo tiempo quirúrgico o ampliación de márgenes. En el carcinoma epidermoide, la edad promedio fue de 71 años, con un rango desde los 11 hasta los 95 años de edad. 10 pacientes presentaban más de un tumor simultáneamente. 33 tumores, 55% fueron detectados in situ, y a la dermatoscopía mostraban predominio de vasos puntiformes y glomerulares. 27 tumores, 45% mostraron invasión focal a dermis, y a la dermatoscopía mostraban predominio de vasos en horquilla y vasos polimorfos. 57 lesiones, el 95% fueron carcinomas epidermoides bien diferenciados. Aquí un ejemplo de esta lesión pigmentada en el arco plantar, que a la dermatoscopía muestra la presencia de estos vasos puntiformes y glomerulares. La microscopía confocal muestra desarreglo en el patrón empanal de abeja en la epidermis, la presencia de estos vasos puntiformes o glomerulares en dermis superficial, y se corroboraron los hallazgos mediante el estudio histopatológico. En cuanto al melanoma, encontramos en nuestra serie mayor prevalencia en varones. Esto difiere de las otras series en población mexicana. El rango de edad más afectado fue población entre 35 y 39 años. El patrón dermatoscópico más frecuente fue el retículo pigmentado atípico. 6 casos de melanoma confirmados mediante microscopía confocal de reflectancia, incluso antes de la cirugía y estudio histopatológico. 18 casos, el 53% fueron melanomas in situ, con un excelente pronóstico de sobrevida a los siguientes 5 años. Y en los 16 melanomas focalmente invasores, el Breslow, la invasión en profundidad, fue de tan solo 0.3 milímetros. 9 de los melanomas en población pediátrica fueron vistos en pacientes con geroderma pigmentoso, y aún en esta población de alto riesgo, el promedio de invasión fue de 0.2 milímetros. Aquí un ejemplo de un paciente con lesiones pigmentadas, una que claramente es distinta a las demás, que presenta este retículo atípico. En el estudio de microscopía confocal de reflectancia podemos delimitar perfectamente tanto la estirpe tumoral como los márgenes tumorales, y se confirmó mediante el estudio histológico que se trataba de un melanoma cutáneo focalmente invasor con un Breslow de 0.4 milímetros. En conclusión, nuestros resultados confirman que en cáncer de piel es un motivo frecuente de consulta y cada vez es más frecuente hacer diagnóstico en población menor de 40 años. Los datos epidemiológicos de nuestra serie son semejantes a los reportados por otros autores en distintas partes del país e incluso con mayor número de pacientes. Nuestra serie es la primera en incluir población pediátrica de alto riesgo como pacientes con síndrome de geroderma pigmentoso. Y a diferencia de otras series en población mexicana, nosotros hacemos mención al número de carcinomas vasocelulares que se extirparon mediante una sola intervención quirúrgica y aquellos que requirieron ampliación de márgenes. En el carcinoma epidermoide, la relevancia de nuestros resultados recae en el poder diagnosticar estos tumores cuando están en etapas iniciales, in situ, y con esto se evita enfermedad metastásica a distancia y mortalidad asociada. Además, se pueden ofrecer alternativas de tratamiento como quimio o inmunoterapia tópica. En melanoma, lo más relevante de nuestros resultados es que el uso de auxiliares de diagnóstico permite una detección temprana que se asocia con mejor pronóstico de sobrevida y, por supuesto, menor costo de atención. Gracias por su atención. Buenas tardes. Agradezco la invitación para hacer el comentario oficial al trabajo de ingreso del Dr. Rodrigo Roldán Marín titulado Ventajas del uso de auxiliares de diagnóstico en la detección temprana de cáncer de piel. Este estudio se realizó en la Clínica de Oncodermatología, creada en 2016, como una unidad mixta de la Facultad de Medicina que cumple 3 funciones indispensables: la asistencia, la docencia y la investigación. El objetivo es dar respuesta a problemas de salud pública de la mano con sistemas sanitarios públicos y privados. Particularmente la Clínica de Oncodermatología nace en respuesta al incremento del cáncer cutáneo, haciendo uso de tecnología de vanguardia para su detección temprana y tratamiento oportuno. En el trabajo del Dr. Roldán se incluyeron tumores de piel, melanoma y no melanoma, identificados primeramente por exploración física y posteriormente confirmando el diagnóstico mediante dermatoscopía convencional, dermatoscopía digital y microscopía confocal de reflectancia.
Realizaron un diagnóstico clínico y posteriormente se extirparon las lesiones, se realizó estudio histopatológico y se dio un diagnóstico definitivo. La dermatoscopía es un auxiliar de diagnóstico que requiere entrenamiento adecuado y permite observar colores y estructuras no visibles a simple vista, orientan a la profundidad a la que se localiza la lesión y existen unas estructuras que apoyan el diagnóstico definitivo con alta sensibilidad y especificidad. Mediante el dermatoscopio digital se pueden incluso hacer mapeos completos de un paciente hasta de 100 a 150 lesiones, registrando cambios sutiles en forma, tamaño y color a lo largo del tiempo, identificando entonces las lesiones de alto riesgo de malignidad. El único centro en México que ofrece estudios de microscopía confocal es la Clínica de Oncodermatología de la UNAM. En la clínica se tiene el cuarto equipo en América Latina y esta auxiliar de diagnóstico permite ver estructuras, incluso células de la piel en tiempo real a una profundidad de 1 milímetro. Estos son ejemplos de la dermatoscopía y microscopía confocal ya más prácticos. Por ejemplo, el carcinoma epidermoide se puede diferenciar si es in situ o invasor y en ese momento hacer una decisión si el tratamiento puede ser tópico o quirúrgico. El melanoma cutáneo, cuando se observa el velo azul, indica que son lesiones profundas de aproximadamente 1 milímetro de espesor por lo menos, y la decisión si la biopsia es incisional o excisional o incluso dónde se puede tomar la biopsia. Tumores malignos se identifican perfectamente bien y se pueden realizar o determinar los márgenes quirúrgicos ahorrando reintervenciones por tumores residuales. Otros alcances de la dermatoscopía es el estudio de la piel cabelluda con la tricoscopía, lesiones unguiales, sobre todo el melanoma unguial, y en mucosas bucales, en la mucosa bucal con lesiones tumorales e inflamatorias. De la Clínica de Oncodermatología recibí un total de 1.024 biopsias tumorales e inflamatorias y puedo constatar que la precisión diagnóstica y concordancia clínica con la histología es muy alta. Solo en una biopsia el diagnóstico clínico correspondía a una lesión que es una queratosis liquenoide con cierta tipia y resultó una lesión maligna, carcinoma epidermoide in situ, que en realidad histológicamente cuesta trabajo en ocasiones diferenciarlas. Y todos los diagnósticos clínicos coincidieron con la estirpe histológica de sospecha, es decir, si mandaban una lesión melanocítica, correspondía efectivamente a la estirpe histológica melanocítica o fibrohistocítica, queratinocítica, etc. La detección temprana y programas de detección oportuna, por supuesto, mejoran la sobrevida y calidad de los pacientes. Este estudio es un estudio en donde se identificó la mortalidad de pacientes con melanoma que habían participado en estos programas de detección temprana y quienes no, y se observó que aquellos pacientes que estuvieron en estos programas de detección temprana de lesiones tuvieron significativamente mejor supervivencia. Esta es una lista de todas las ventajas del uso de estos auxiliares de diagnóstico que se han comentado y particularmente enfatizar que este es un esfuerzo hacia la medicina preventiva como la mastografía, el Papa Nicolau y la colonoscopia, por mencionar algunos. Termino con este artículo de opinión del doctor y académico, el doctor Alberto Lifshitz, sobre la medicina preventiva. Y dice que la prevención es hoy por hoy el desideratum de los programas de salud. Representa una opción económica centrada en la preservación de la salud, evita sufrimiento, así es que la prevención se suele preferir sobre la medicina curativa. Este trabajo del doctor Rodrigo Roldán es justamente un ejemplo de cómo se puede enfocar más hacia la medicina preventiva que la curativa. Y dice el doctor Lifshitz que toda inversión en este sentido está perfectamente justificado para evitar gastar en la curación y atención crónica de las enfermedades cada vez más costosas. Por su atención, muchas gracias. Gracias por el comentario de ingreso. Damos la cordial bienvenida al doctor Rodrigo Roldán Marín. Esperemos tenerlo más frecuentemente con nosotros y a la doctora Sonia Toussaint por su comentario. Y ahora sí, vamos a iniciar
y un especial agradecimiento al doctor Miguel Abdo, quien nos ha apoyado y nos ha guiado para poder tener esta reunión con la Academia Nacional de Medicina. Solamente pediré a los ponentes estar muy con su tiempo en los 20 minutos, si pueden ser 15, sería muy bueno, para poder tener alguna conclusión final. Vamos a hablar de un tema muy, ¿cómo les puedo decir? De grandes avances terapéuticos. 1 de cada 10 mujeres en el mundo se está enfrentando a un problema de cáncer de mama. Y estas mujeres trabajan, son amas de casa, son personas productivas. Entonces, el tema de hoy, cáncer metastásico de mama, estado actual y perspectiva, pudiera haber sido cambiado como un cáncer de mama, cáncer metastásico de mama, un gran problema de salud pública, pero lo es. Pero ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Y para esto presento 2 de las instituciones, una en la que me formé, otra en la que trabajo. Lo que yo les quiero mencionar acá es que, según Globocan, nos enfrentamos más o menos como cerca de 27,000 casos nuevos de tumores. Algunos serán reportados, otros no. Claro, esto es una estadística. Lo importante es que alrededor de 6,000 fallecen. ¿Y qué podemos hacer ante esto? Y ante esto nos complicamos la vida y dijimos, el cáncer es un tumor multifacético o una lesión multifacética. Y cuando hablamos de cáncer de mama, es tal vez de los tumores más estudiados. Si bien empezamos hace 30 años tan solo con los receptores hormonales, hoy estamos con reparaciones del ácido desoxirribonucleico de células malignas. Y en este sentido hemos evolucionado desde los antiguos bloqueadores hormonales como tamoxifen, hasta las ciclinas antiangiogénicos, así como quimioterapia, varias quimioterapias, y estamos llegando ahora a lo que mencionaba la doctora Rodríguez y la persona que me antecedió, a un nuevo término, que es cirugía de reducción de riesgo en muchos pacientes. Esto es un término que nos habla de prevención y que nace con el efecto Angelina Jolie, donde Al-Hakim ha tenido la oportunidad de tener una presentación sobre este efecto. Y para esto, la pregunta es clara. Nuestro sistema nos dice cáncer metastásico de mama. Estamos incorporando nuevos productos, nuevos medicamentos, porque es una enfermedad sistémica, al tratamiento de ellos, o estamos con el gran reto. Estamos platicando con el cirujano oncólogo. ¿Qué podemos hacer? Estamos manejando diferente tipo de oncologías médicas. Ya no solamente es quimio, y por eso pongo oncologías. Es hormonoterapia, quimioterapia, inmunoterapia. Y al final estamos trabajando fuerte y muy positivamente con nuevos esquemas terapéuticos en la radiooncología. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es el motivo de la presentación, el gran reto. Tenemos mucho que hacer con estos pacientes. Y para ello, me permito presentar a una persona personalmente amigo, pero un excelente cirujano dentro de la oncología mexicana, hecho en Estados Unidos, y que su experiencia la formó y la desarrolló en el Instituto Nacional de la Nutrición,
Actualmente él está viviendo en el estado de Michoacán, en Morelia. El doctor Heriberto Medina Franco, quien nos va a hablar sobre cuál es este reto, este papel del cirujano en un cáncer que, como se mencionaba previamente, probablemente consideremos es incurable. Pero también debemos considerar que hay muchos pacientes con cáncer que tienen un tumor activo y que día a día están trabajando, produciendo, conviviendo con su familia. Posteriormente, todo lo que hemos visto de poder mejorar la calidad de vida, estará el doctor Abdel Karim Dib, quien trabaja en el Centro Médico Nacional Siglo XXI como oncólogo médico, uno de los grandes oncólogos médicos de referencia, porque ya tenemos tratamientos personalizados. Muy difícil para él va a ser el poder visualizar algo muy general cuando estamos hablando ya de medicina personalizada. Y finalmente, tal vez uno de los sitios mejor equipados para dar tratamiento de radiooncología lo tenemos en la experiencia de la doctora Chávez. La doctora Chávez, quien nos está ayudando porque la doctora Puenteville está de viaje. Yo platicando con ella me dijo, tenemos grandes avances en la oncología, en la radiooncología que me gustaría poder discernir con todos ustedes. Entonces, sin más preámbulo, permítanme darle la palabra al doctor Heriberto Medina. Su micrófono, doctor Heriberto, por favor. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Sí? Bien. Sí. Muy buenas tardes. Agradezco a la Academia Nacional de Medicina, a la organización Al-Hakim, al doctor Atié, por su invitación. En los siguientes minutos voy a hablar acerca del papel de la cirugía en el cáncer de mama metastásico. Estas son las estadísticas del Instituto Nacional de Cancerología. Y nosotros podemos ver aquí que la gran mayoría de los tumores de cáncer de mama en México, que ya hablaba el doctor Atié, se presentan en etapas ya sea localmente avanzadas y un número no despreciable se presentan en etapas metastásicas. Y gran parte de estas que están locorregionalmente avanzadas eventualmente van a desarrollar metástasis a distancia. En la etapa 4 o el estadio 4, la presencia de metástasis a distancia hacen que tradicionalmente sea considerado un escenario incurable. Si bien esta palabra de incurable es una palabra más filosófica que científica, ya que es difícil definir qué es curar en el caso del cáncer. Realmente podemos definir curación como el permitir que el paciente fallezca de algo diferente al cáncer cuando tiene una neoplasia maligna. Y a veces es tan difícil definirlo como saber, por ejemplo, que la sobrevida a 5 años actualmente, si consideramos todos los tumores de cáncer, todos los cánceres de mama en etapa 4, actualmente es alrededor del 29-30%. Esta sobrevida a 5 años es mejor que la del carcinoma ductal de páncreas en estadio 1, es decir, tumores menores de 2 centímetros con ganglios negativos. Y esto es considerado por todos los cirujanos que se encuentran en etapa curativa para cáncer de páncreas. Y además para mama, dependiendo del fenotipo, va a variar entre un 11 y un 42% de sobrevida a 5 años en etapas metastásicas. El papel de la cirugía en etapa 4 lo voy a dividir en varios escenarios. La resección de la enfermedad metastásica, la resección del tumor primario con el objetivo de incrementar la sobrevida y la resección del tumor primario con el objetivo paliativo de mejorar la calidad de vida de las pacientes. Vamos a empezar
con la resección de la enfermedad metastásica, específicamente a nivel hepático y pulmonar. El interés por este tema se remonta a una revisión que realicé hace exactamente 10 años y que se publicó en la revista de investigación clínica. Y como veremos, gran parte de la información, sobre todo la resección del tumor primario, la información prospectiva se ha dado justo después de esta revisión que realicé. Empezamos por las metástasis hepáticas. Las metástasis hepáticas es el segundo sitio de metástasis en cáncer de mama, a distancia, después del hueso. Es más frecuente proporcionalmente en aquellos tumores que sobreexpresan HER2 y se llegan a presentar entre el 50 a 70% de las pacientes que tienen enfermedad metastásica. La sobrevida a 5 años es de más o menos de 2 a 3 años y la sobrevida a 3 y 5 años tras resección se da entre 70 y 38% respectivamente, con una mediana de 39 meses. También se ha utilizado como terapia locorregional la ablación con radiofrecuencia de las metástasis, con sobrevida a 3 y 5 años entre 43 y 27%. Desafortunadamente, como veremos, hay un gran sesgo de selección, ya que toda la resección y la ablación con radiofrecuencia se da con una selección de biología favorable. ¿Qué hay de la resección de las metástasis hepáticas? Voy a presentar solamente alguna de estas series y quiero llamar su atención desde el principio, que son series de grandes centros con un número muy limitado de pacientes. En esta serie francesa del Hospital Paul Brousse, solamente son 85 pacientes en un periodo de 20 años. La gran mayoría de las pacientes con resección de metástasis hepáticas son asincrónicas, 62% son múltiples, más del 80% recibieron terapia sistémica preoperatoria y esto ya nos está llevando a un sesgo de selección en favor de aquellas pacientes que responden al tratamiento preoperatorio. La mediana de sobrevida reportada fue de 32 meses y una sobrevida a 5 años del 37%. Estos autores reportan factores pronósticos, enfermedad extrahepática, resección no completa y la no respuesta a la quimioterapia. Esta en una revisión reciente de hace apenas 2 años, vean ustedes el número de series con el número de pacientes que se incluyen. Todas son series muy pequeñas, todas ellas menores de 150 pacientes en un gran número de años, donde la mayoría de ellas no se da la terapia sistémica que actualmente se puede considerar el estándar de tratamiento. Esta otra serie china de únicamente 28 pacientes también repite los mismos factores pronósticos con intervalos libres de enfermedad prolongados, que no haya recurrencia previa a la metastasectomía y el factor pronóstico más importante es que se pueda hacer una resección completa. En resumen, ¿cuáles son los factores pronósticos en la metastasectomía? Que se logre hacer una resección microscópicamente completa. Y los factores adversos, la presencia de receptores hormonales negativos, tamaño de las metástasis mayor de 3 centímetros, la pobre respuesta a la quimioterapia, la presencia de invasión vascular. Desafortunadamente, este es un factor pronóstico que solo tendremos hasta después de la resección, la presencia de metástasis múltiples y periodos libres de enfermedad menor de 1 año. En conclusión, en cuanto a metastasectomía hepática, la evidencia es muy limitada y de mala calidad. Todas son series retrospectivas. Las medianas de sobrevida con cirugía se reportan entre 27 y 63 meses, comparada con 3 a 15 meses sin cirugía, pero hay un sesgo de selección. Las candidatas a metastasectomía son pacientes muy seleccionadas, con receptores de estrógeno positivo, metástasis únicas, sobrevidas libres de enfermedad prolongadas, que responden a tratamiento sistémico y donde es posible la resección R0. ¿Qué hay de las metástasis pulmonares? El escenario es muy similar a las metástasis hepáticas. En pacientes con metástasis, del 15 al 25% se presentan en pulmón o pleura y la sobrevida a 5 años tras la resección de estos sitios es entre 35
y 72%. En esta revisión reciente de varias series de metástasis pulmonares resecadas, adolecen del mismo problema. Como vemos, la única serie grande es de 467 pacientes, que es un registro internacional. Todas las demás son series muy pequeñitas. Un solo estudio comparativo, no aleatorizado, de 33 pacientes llevadas a cirugía contra 30 de tratamiento sistémico, donde se trataron de parear por número de metástasis y la presencia o ausencia de enfermedad extrapulmonar. La sobrevida a 5 años estuvo en favor del grupo quirúrgico, 36 contra 11%, con una mediana de 58 contra 34 meses en favor del grupo quirúrgico. Sin embargo, otra vez es una serie vieja, donde la terapia sistémica dista mucho de la terapia sistémica con que contamos actualmente. En este registro internacional de metastasectomía pulmonar, la sobrevida en aquellas pacientes que se logró el R0, es decir, la resección completa, la mediana fue de 37 meses, mientras que la sobrevida donde se dejó enfermedad microscópica fue solamente 18% a 5 años. Los factores pronósticos muy similares a los de la resección hepática, donde interviene el intervalo libre de enfermedad, la presencia de receptores de estrógeno positivos, la metástasis única y que se logre hacer la resección completa como factores pronósticos favorables. En conclusión, para metastasectomía pulmonar, muy similar a la de la metastasectomía hepática. Son candidatas pacientes muy seleccionadas, con metástasis única, intervalo libre de enfermedad prolongado y en este grupo de pacientes que se pueda hacer con la mínima morbilidad posible actualmente por mínima invasión, es decir, mediante toracoscopía. La resección de otros sitios metastáticos prácticamente corresponde a reportes de caso y con fines generalmente paliativos. En sistema nervioso central es prácticamente del terreno actual de la radiocirugía y metástasis óseas generalmente también es del área de la radioterapia. Otros sitios de resección de metástasis como adrenal, ovario o tracto gastrointestinal generalmente son reportes de caso y con fines puramente paliativos. ¿Qué podemos concluir en cuanto a resección de metástasis? Que es controversial. La evidencia es retrospectiva. Puede haber un beneficio en la sobrevida y mejorar la calidad de vida si se logra descontinuar la quimioterapia. Para hígado y pulmón, que son donde hay un poquito más de evidencia, pacientes jóvenes con buen estado funcional, metástasis única, que respondan a quimioterapia u hormonoterapia, receptor de estrógeno positivo, es decir, con biología tumoral favorable, que sean candidatas a resección R0 y que esta resección pueda realizarse con una baja morbimortalidad. Pasemos al segundo escenario donde la cirugía puede tomar o tener algún papel, que es la resección del tumor primario en presencia de enfermedad metastásica. Esto es aún más controversial. Los potenciales beneficios es la eliminación de nuevas metástasis y reducción del volumen tumoral. En forma teórica, incrementaría la eficacia de la quimioterapia, reduciendo la aparición de clonas resistentes. Series retrospectivas, como del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, con más de 16,000 pacientes, en aquellas pacientes que tenían un solo sitio metastásico era más frecuente que se llevaran a cirugía del tumor primario y en un análisis retrospectivo se asociaron a mejor pronóstico la realización de cirugía del tumor primario, así como el número de metástasis y sitio de las metástasis, siendo el mejor sitio de metástasis cuando se encontraban únicamente en hueso. En un análisis del registro CIR de los Estados Unidos de casi 10,000 pacientes, también la cirugía del tumor primario estuvo asociada a mejoría de la sobrevida con un riesgo relativo de 0.63. El registro de cáncer de Ginebra también reportó en 300 pacientes
que la cirugía del tumor primario reducía en un 50% la mortalidad. Aquí vemos, en una revisión reciente del 2020, series retrospectivas donde prácticamente en todas las series retrospectivas existe estadísticamente significativo en favor de la cirugía del tumor primario para reducir la mortalidad en cuanto a los pacientes con enfermedad metastásica. De la misma serie SIR, más reciente, con 16,000 pacientes, la cirugía del tumor primario se redujo en 62% entre 1988 y 2009. Y la cirugía redujo la mortalidad global aproximadamente en un 50%. Sin embargo, todos estos son estudios retrospectivos, donde existe evidentemente un sesgo de selección. Las pacientes que se someten a la cirugía del tumor primario son pacientes más jóvenes, con menor número de sitios metastásicos, menor número de metástasis, que tienen mejor respuesta al tratamiento sistémico y un mejor estado de salud global. Cuando se han hecho estudios pareados, también retrospectivos pero pareados, una vez que se parean por sitio de metástasis, el beneficio de la cirugía se ve reducido o inclusive abolido, como en este estudio publicado en 2008 por el doctor Black Cady. A partir del año 2015 empiezan a aparecer los estudios fase 3, estudios aleatorizados. El primero de ellos se publica en Lancet Oncology en 2015, es un estudio hindú de pacientes menores de 65 años, estadio 4 de novo, con expectativa de vida mayor. Aquellas pacientes irresecables de inicio se aleatorizaron después de 6 a 8 ciclos de quimioterapia si había respuesta. A terapia locorregional versus no tratamiento locorregional, únicamente terapia sistémica. La sobrevida global, no hubo evidencia de utilidad del tratamiento locorregional. En 2018 se publica un estudio multicéntrico turco de pacientes en estadio 4, a diferencia del anterior, eran vírgenes al tratamiento sistémico, ellas se aleatorizaron a tratamiento locorregional más tratamiento sistémico versus únicamente tratamiento sistémico. Aunque fue un estudio aleatorizado, aquellas pacientes que se sometieron a tratamiento locorregional tuvieron mayor proporción de pacientes con receptores de estrógeno positivo y menor proporción de pacientes triple negativo, es decir, tenían una biología tumoral más favorable. De aquellas que fueron sometidas a tratamiento locorregional, el 74% fueron llevadas a mastectomía radical modificada. La proporción de pacientes que tenían metástasis óseas solitarias fue similar y a 3 años la sobrevida fue similar entre ambos grupos, pero a 5 años fue mejor en la del grupo quirúrgico. Aquí vemos las curvas de sobrevida donde a 3 años fue similar, pero a 5 años favoreció la del grupo quirúrgico. Cuando se hace un análisis de subgrupo no planeado, vemos que aquellas subgrupo de pacientes con receptores de estrógeno positivo y aquellas con metástasis óseas únicamente favoreció al grupo de terapia locorregional. Estos 2 estudios fueron sometidos a un metaanálisis por Cochrane que se publicó en el 2018 y una vez que se juntaron estos 2 estudios en un metaanálisis, no hubo diferencia significativa en relación a la terapia locorregional y el metaanálisis de Cochrane concluye que no debe ofrecerse cirugía en forma rutinaria y que se debe individualizar los riesgos, los beneficios y los costos en cada paciente en lo individual. Después de este metaanálisis, en el año 2020 se publica el estudio POSITIVE austriaco, que se detiene después de 90 pacientes por falta de reclutamiento, y este estudio no logra demostrar después de 90 pacientes aleatorizados, 45 por brazo, ni mejoría en la mediana de sobrevida o tiempo a la progresión a distancia.
Posteriormente se analiza impacto en la calidad de vida y tampoco hay beneficio del tratamiento o la resección del tumor primario. Y el último estudio que se publica ya este año, el estudio de Koch de los Estados Unidos, pacientes en etapa 4 de novo, nuevamente primero sometidas a tratamiento sistémico y si no había progresión se aleatorizaban a terapia locorregional versus continuar únicamente con tratamiento sistémico. Ellos evaluaron sobrevida global, control local y calidad de vida y se aleatorizaron a tratamiento locorregional versus solamente tratamiento sistémico. No hubo diferencia en la sobrevida global a 3 años. Sí hubo diferencia en progresión locorregional en favor, obviamente, del grupo que recibió terapia locorregional, pero en el subgrupo de pacientes triple negativo, el riesgo de muerte fue mayor en aquellas que recibieron terapia locorregional. La calidad de vida fue similar entre ambos grupos y se logró hacer un metaanálisis ahora ya con los 4 estudios prospectivos y controlados, y como veremos en este metaanálisis, la sobrevida global no fue diferente ni para cirugía versus el grupo control. La sobrevida libre de progresión favoreció al grupo quirúrgico o de terapia locorregional, obviamente, y cuando hacemos la división por aquellos pacientes con receptores hormonales positivos, los triple negativo, no hay diferencia, y tampoco es positivo, aquellos con metástasis única o aquellos únicamente con metástasis viscerales. Estos estudios se encuentran actualmente reclutando activos o en proceso y todavía van a darnos más información sobre este aspecto que va a seguir siendo controversial en los siguientes años. Finalmente, la resección con fines paliativos para mejorar la calidad de vida de las pacientes en caso de tumores sangrantes o ulcerados. Aquí realmente no se necesita mucha evidencia. Es obvio que la cirugía juega un papel, como en este caso, para paliar este tipo de tumores, o en estos casos extremos, aquí de donde trabajaba y donde trabaja el doctor Atié, vean donde en hospitales privados todavía se siguen dando este tipo de casos extraordinariamente avanzados. Esta paciente se presentó con choque séptico por infección de la mama. Y en conclusión, respecto al tumor primario, no hay duda en casos paliativos, pero no debe ofrecerse rutinariamente en pacientes con enfermedad metastásica con fines de mejorar la sobrevida, ya que existen por lo menos 4 estudios y un metaanálisis donde no mejora la sobrevida y el tratamiento sistémico es el estándar. Sin embargo, aparece el concepto que dirán mis colegas sobre enfermedad oligometastásica. ¿Puede ser curable? Si la enfermedad oligometastásica puede ser curable, es posible que si la paciente es candidata a cirugía o a radioterapia, nuevamente la cirugía pueda jugar un papel si esta es posible realizar la resección completa de toda la enfermedad y en conjunto con la terapia sistémica lograr la curación de las pacientes con los bemoles que ya comenté sobre la palabra curación en enfermedad metastásica. No hay duda que el manejo multidisciplinario es la clave y se ha logrado que en enfermedad a distancia la sobrevida a 5 años, que solo se lograba en menos del 10% en los años 70, actualmente se logra en el 30% de las pacientes con enfermedad a distancia. Desde Morelia les mando un saludo y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Medina. Una clara revisión. Y bueno, si podemos beneficiar a un paciente, este paciente va a ser beneficiado, algo que no sucedía previamente, y la parte quirúrgica en conjunto con los tratamientos multidisciplinarios va avanzando con la idea de poder tener un intervalo libre de progresión o una sobrevida libre de enfermedad. Para lo cual me permito invitar ahora
al doctor Abdel Karim Dib Borunda, quien es oncólogo médico y quien claramente ve mucho este tipo de pacientes al ser considerada una enfermedad sistémica. Doctor Dib, muchas gracias por aceptar la invitación y le paso el micrófono. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias, doctora Tie. Gracias a Hakim y gracias, por supuesto, a la Academia Nacional de Medicina por la oportunidad. De verdad, un verdadero honor estar con ustedes esta tarde. Bien, pues como bien decía el doctor Atié, me toca esta parte, ¿no? Que es un reto el iniciar el tratamiento, pero finalmente también es algo muy interesante y motivante porque hemos cambiado ahora la perspectiva, y digo hemos porque bueno, pues de la parte sistémica cambiamos la perspectiva ahora del carcinoma de mama, hablando de la neoplasia maligna de mayor incidencia a nivel mundial en las mujeres, ¿no? Ahora tenemos una nueva visión. Anteriormente, y hablo de unos pocos años, ¿no? 5 años, estábamos hablando de que esta era la forma de caracterizar un tumor de mama, un carcinoma, ya fuera ductal o lobulillar de mama. Teníamos esto, la inmunohistoquímica que nos decía, tenemos receptores de estrógenos, de progesterona y la expresión de HER2 estaba sobreexpresado. Y bueno, después se agregó la proteína de proliferación Ki67. Con esto sí fue una herramienta importante porque podíamos tomar decisiones de a quién empezar un tratamiento con hormono o a quién empezar con quimio, ¿no? Y tenía ese valor predictivo y también pronóstico. Sin embargo, se han venido agregando nuevas características y principalmente las alteraciones genómicas, específicamente BRCA y la alteración también en la parte fosforilada de PI3K. Y también hay marcadores inmunológicos, como lo son los linfocitos infiltrantes, tanto a nivel del tumor como el tejido circundante y la expresión del ligando del PDL1. Entonces, con esto no es nada más la caracterización, porque muchas veces se queda en la parte, digamos, molecular o biológica, sino que también ya se ha venido trabajando a la par en la inclusión de mejores opciones, más opciones de tratamiento, y bueno, esto en consecuencia lo que conlleva es un incremento en la supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. Mundialmente, por supuesto, no queda duda que es la neoplasia de mayor afección o afectación a las mujeres. Esta corresponde al 30% de las neoplasias malignas en las damas y que, bueno, esto se traduce, la verdad, en una enfermedad altamente letal, 50%, y conlleva el 15% de las muertes por cáncer. El problema aquí empieza desde las variaciones geográficas. Como pueden ver, esta clara distinción entre los casos, ¿no? Si hablamos de la región África o Asia, hablamos de 27 casos por 100,000 mujeres, pero donde hay algo más de acceso para diagnóstico, eso se incrementa esta incidencia, 97 casos por 100,000 mujeres. Entonces, por supuesto que hay variables, ¿no? Una de las que queda más a la vista, pues es la parte económica y también algo que es muy importante es la cuestión sociocultural, ¿no? Hay todavía algunas sociedades donde, vamos, esta parte de la exploración, donde la parte de las políticas de tamizaje, pues todavía no han tenido ese impacto. Pero bueno, estas diferencias, por supuesto que llevan un impacto significativo en la mortalidad. Entonces, lo que queda claro es que la prevención y la detección temprana conlleva un pronóstico distinto y por supuesto que no podemos dejar a un lado el acceso a los tratamientos nuevos. Entonces, como les comentaba, morfológicamente el patólogo nos decía, bueno, pues es un carcinoma ductal o es un carcinoma lobulillar, pero al final de cuentas esto por sí mismo no tenía alguna implicación terapéutica distinta en la cuestión de una enfermedad localmente avanzada, locorregional o metastásica. Después, con lo que les comentaba de poder tener esta inmuno, pues ya podíamos tener un poquito más o una mejor clasificación en el cual, bueno, podíamos agrupar por cuestiones de toma de decisiones, pues los oncólogos tenemos que agrupar muchas veces las características que son afines en los tumores para poder tener decisiones más o menos homogéneas. Entonces, los tumores luminales son aquellos que expresan receptores de estrógenos y de progesterona en un porcentaje importante y pueden o no tener HER2 positivo, los HER2 enriquecidos que no tienen expresiones de receptores hormonales, pero sí tienen una alta expresión de HER2. Y vamos, los triple negativos,
una especie, vamos, de tumores agresivos que no expresan ninguno de los anteriores, ¿no? Y esto hace una subclasificación en los intermedios ahora por las nuevas drogas, los nuevos fármacos, aquellos que son HER2 de baja expresión, aquellos que tienen un PI3K mutado, los que tienen una expresión de PDL1 y las mujeres que presentan una mutación en el gen de BRCA. Ahora ya tenemos todas estas condiciones, ¿no? Como un valor más sólido de predicción, un valor pronóstico mucho mejor, y también ahora hemos podido identificar algunos factores de riesgo inherentes a la biología o a la genética de la paciente. Pasemos entonces ahora a ver lo del manejo sistémico. Bueno, en esta gráfica ejemplifica claramente cómo se han ido introduciendo documentando las alteraciones y la introducción de los nuevos fármacos. Vemos como PI3K mutado, ya tenemos ahí un blanco terapéutico, el cual está dado por el Apellicib, el cual se introduce en 2019. Los pacientes que tienen expresión de receptores hormonales con HER2 negativo, los inhibidores de ciclinas, que también la verdad ha sido una herramienta terapéutica bastante buena. Aquellos que tienen la expresión baja de HER2, bueno, pues la introducción de un nuevo medicamento se llama Trastuzumab, que estamos pendientes también de ver cuándo puede estar disponible aquí en el país, pero al menos en protocolos de investigación sí que está activo. La presencia de aquellos tumores de muy mal pronóstico como los triple negativos también ya se tiene una opción diferente que se introduce en 2021, que es el Sacituzumab Govitecan. Y bueno, aquellos que son inhibidores de PARP frente a la mutación de BRCA. Y bueno, la cuestión de PDL1 con la inmunoterapia y el HER2 con la introducción de Trastuzumab y las combinaciones de Trastuzumab, Pertuzumab. Pasemos ahora digamos, al más frecuente de los tumores, ¿no? Que son aquellos que expresan receptores hormonales, HER2 negativo, correspondiente al 65% de los casos en los tumores de mama metastásico. Por supuesto, como decía el doctor Medina, aquí no hay discusión, la terapia endocrina tiene su papel, pero ahora una nueva introducción son los inhibidores de ciclinas. Biológicamente, las ciclinas es digamos, la parte de la comunicación intracelular que va directamente hacia la fosforilación del gen RB. Entonces, lo que generan este grupo de fármacos es este bloqueo de la fase que va desde la fase G0 a la G1 y bloquea la parte de síntesis del ADN dentro de la célula, ¿no? Entonces, dentro del núcleo celular. Entonces, al inhibir la fosforilación del oncogen, se reduce claramente la división y la proliferación celular. Entonces, este es muy interesante porque, vamos, es el salto de la biología, ¿no? Más allá, por ejemplo, de los principios que tenía la quimio, ¿no? Que también tenían algunas selecciones de fase, pero más que nada por algunos tipos de disrupciones sobre el DNA. Pero en este caso es bloquear completamente la biología, la función biológica de la célula. Y entonces, bueno, ya la traducción clínica, ¿no? Los ensayos clínicos en primera línea en aquellos pacientes que tenían más de 12 meses sin haber estado expuestas a una hormonoterapia. Y entonces aquí, bueno, evalúan la combinación de los tres principales inhibidores de ciclinas, palbociclib, ribociclib y abemaciclib, en combinación con un inhibidor de aromatasa en este escenario. Bueno, como pueden ver, sí hay un impacto significativo, ¿no? En cuanto a la supervivencia libre de progresión, alcanzando ya 2 años, 2 años en un escenario de una enfermedad metastásica, ¿no? Únicamente bloqueando estas vías que les decía, y bueno, pues eso es lo que se observa. Y en el caso de la abemaciclib, proporciona una supervivencia libre de progresión de 38 meses. Vamos, números que uno no podría haber considerado hace un tiempo. Y más allá, la supervivencia global, algo que es sumamente llamativo son esos 64 meses en este grupo de pacientes. Pues la verdad, estar hablando de más de 5 años de supervivencia cuando a una paciente se le dice que es una enfermedad avanzada, pues son noticias bastante alentadoras. Y en el caso de la enfermedad endocrino resistente, que son aquellas pacientes que recibieron un tratamiento endocrino a menos de 12 meses del escenario de la recaída, bueno, pues es la combinación con fulvestrant como digamos, una especie de segunda línea, podríamos decir, ¿no? Y entonces se observa que el ribociclib y el abemaciclib presentan unas tasas de supervivencia, unas medianas en supervivencia libre de progresión bastante interesantes que rebasan los 15 meses
Y en cuanto a la supervivencia global, la verdad es brindar una segunda oportunidad, ¿no? Tanto Ribo como abemaciclib rebasan los 40 meses en supervivencia, incluso ribociclib no alcanza, ahorita la mediana todavía no se alcanza en el corte del Mona Lisa 3, lo cual, bueno, pues habla de un impacto bastante fuerte. En el caso de estos pacientes, cuando fallan a los tratamientos de inhibidores de ciclinas, vamos, esto ha ido caminando. Las pacientes que han tenido en control la enfermedad por 2 años, bueno, pues ¿qué otras opciones está? Bueno, pues la búsqueda de una mutación, de una resistencia adquirida a través de la mutación de PI3K. Recordemos que PI3K lo que brinda es una activación continua de la vía de AKT y que, bueno, pues está muy ligada a la vía de mTOR, con lo cual se mantiene activo y prendido o encendido la parte de proliferación, de crecimiento celular. Entonces, ahora la cuestión de buscar las isoformas en cuanto a estas vías de resistencia, bueno, pues ha demostrado que hay un 40% en la incidencia de mutación a este nivel. Entonces, el buscar el bloqueo de esta proteína, del PI3K, bueno, de este punto, digamos, de la vía de señalización, se documenta a través del alpelisib, documentado en este estudio SOLAR-1. En este ensayo clínico de mujeres que habían progresado únicamente inhibidores de aromatasa y un pequeñito grupo para inhibidores de ciclina, se aleatorizaron a recibir alpelisib y el otro grupo fulvestrant y el otro grupo solo con fulvestrant. Pacientes mayores de 60 años, en un 70% ya tenían resistencia endocrina secundaria, 55% eran de alto riesgo, vamos a ser enfermedad visceral, y el 60% ya habían sido tratadas con quimioterapia. En cuanto a la supervivencia libre de progresión en pacientes con PI3K mutado, vemos que sí hay un impacto significativo, casi se duplica la supervivencia libre de progresión, logrando 11 meses contra 5.7 meses a favor del alpelisib en combinación con fulvestrant. En cuanto a la cuestión de resistencia adquirida de estos inhibidores, también se ha documentado la mutación sobre el receptor estrogénico, el tipo 1, y entonces lo que se busca es lo siguiente. Bueno, el racional es que cuando el tumor primario es, digamos, virgen a tratamiento, se observa que hay una mutación, la incidencia de la mutación en un 3%. Sin embargo, cuando se empieza a dar el manejo con inhibidores de aromatasa y también más o menos los inhibidores de ciclinas, el punto de mutación se observa entre un 20 a un 50% de los sitios. Entonces, estábamos acostumbrados a ver que hubiera una modificación en cuanto a la tasa de receptores hormonales, pero esta especificidad en cuanto a la tasa de mutación del receptor es un punto bastante interesante. Entonces, esta información, por supuesto, no sale de la nada, no sale de estudios en animales, surge de los bancos de tumores. Por eso es bien importante este tipo de políticas para poder generar este tipo de información. Entonces, se establecen los criterios de modificación o de cambio que hay en cuanto al tumor primario versus los sitios metastásicos y se concede como un sitio terapéutico potencial a través de los reguladores negativos selectivos de estrógenos. Y este caso, bueno, el Asestrant es, digamos, una generación adelante de fulvestrant, en el cual se presenta, vamos, el estudio Emerald, en el cual lo que se busca es que haya una disminución de la transcripción del receptor del estrógeno y con esto disminuir la tasa de crecimiento tumoral. Algo similar a lo que hacemos con los inhibidores de aromatasa, ¿no? Pero buscando estas alteraciones, digamos, dirigidas en cuanto al receptor. En este caso, se incluyeron más de 450 pacientes que ya habían sido tratadas con 1 o 2 líneas previas de manejo y que habían progresado tanto a fulvestrant como a inhibidores de aromatasa. Se aleatorizaron al Asestrant y el otro grupo a fulvestrant letrozol en los cambios que se permiten después de la progresión al inhibidor de aromatasa. En cuanto a los resultados, vemos que este grupo de pacientes con receptores hormonales positivos generalmente son pacientes mayores, 63 años, buen estado de desempeño en términos generales, todas habían recibido inhibidores de ciclinas y la mayoría no habían recibido quimioterapia previamente. Interesante los resultados.
Es decir, se expresan también resultados sin una diferencia significativa o considerable, digamos, en la parte de en población general, pero sí en aquellos que tenían mutación en el receptor, en el cual hay una diferencia significativa en cuanto a la tasa de supervivencia libre de progresión, y así como en cuanto a la combinación también de elacestrant versus fulvestrant. Pasando a los tumores, digamos, más agresivos, que son los HER2 positivos, afortunadamente corresponden a un 20%, que viendo en el macro no es poca cosa, ¿no? Pero al final del día es lo que corresponde a la parte de este grupo de pacientes. Y bueno, en la primera línea, ahora ya nuestro estándar de tratamiento es el trastuzumab. Juntando el otro inhibidor de HER, que es el pertuzumab, este estudio Cleopatra lo que muestra es lo siguiente, ¿no? Pacientes que estaban con este diagnóstico de enfermedad recurrente o metastásica HER2 positivo, se le autorizaron a la combinación de pertu-trastu más quimio por 6 ciclos versus el estándar en ese momento que era trastu quimioterapia. Vemos que hay una ganancia bastante importante en cuanto a la supervivencia libre de progresión. Se incrementó 6 meses de la mediana, de 18.5 contra 12.4 meses. Y algo que impacta bastante fuerte es la supervivencia global. 56 meses contra 40.8 meses en la combinación de ambos inhibidores de HER. Pero ¿qué pasa cuando llegan estos pacientes y fallan el tratamiento del anti-HER de primera línea? Pues la verdad es que sí nos quedábamos ahí con algunas preguntas, continuamos el trastuzumab, continuamos el pertuzumab, pero bueno, empieza la era de la combinación de terapia dirigida, en este caso trastuzumab, y la unión de quimio, que sería el antimicrotúbulos, que en este caso es el DM1, trastuzumab con el DM1 como inhibidor de microtúbulos. Entonces, el estudio se llama Emilia, en el cual un buen número de pacientes que habían progresado al tratamiento combinado de trastuzumab y taxano, se le autorizaron a lo que era en ese momento un estándar, que era la patinib y capecitabina, y el brazo, digamos, experimental era el TDM1. Importante, vamos, la cuestión de los objetivos primarios, utilizando estos desenlaces, digamos, 2 desenlaces primarios o coprimarios, que era la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Vean ustedes, noten cómo las características de las pacientes modifican considerablemente, siendo mujeres más jóvenes en la parte de HER2, 53 años su mediana de edad, buen estado de desempeño, pero como es de saber, este grupo de HER2 tiende a ser más activo a nivel visceral, menos que la parte ósea, ¿no? Y el 84% había estado expuesto al anti-HER2 trastuzumab. Como podemos ver, las tasas de respuesta también se incrementan considerablemente con el uso de TDM1, alcanzando 42.6%, y la mediana de duración de la respuesta fue de 12.6 meses. La verdad, bastante bueno, un año de control. Y bueno, lo que vemos es que la mediana en la supervivencia libre de progresión se incrementó en un poco más de 3 meses, 6.4 para la combinación de quimiolapatinib contra 9.6 en el caso de TDM1, y la supervivencia global alcanzó los 30 meses. Y bueno, el fármaco que viene, digamos, a mi forma de ver las cosas, a cambiar las condiciones actuales del manejo, porque vaya que ha tenido actividad importante, pero vamos, en este análisis, en este caso de HER2, viene a cambiar radicalmente lo que ya parecía un principio interesante como lo era el TDM1. En este caso, parece que el anticuerpo se mantiene, trastuzumab, pero se modifica el inhibidor de los microtúbulos por un inhibidor de la topoisomerasa tipo 1, que es el deruxtecan. En este caso, trastuderuxtecan, con los principios del bloqueo a través del receptor de HER2 y la actividad de la quimio para control de la enfermedad. Entonces, el estudio que evalúa el escenario de progresión o falla a la terapia de primera línea con trastuzumab es el Destiny Breast 03, en el cual se le autorizan, y de verdad que es de valor tener en cuenta el medicamento previo que ya había dado un beneficio, que era TDM1, y compararlo con este nuevo fármaco que es trastuzumab deruxtecan, con un objetivo primario basado en la supervivencia libre de progresión.
Bastante consistente con las características, mujeres jóvenes, 54 años en la mediana de edad, buen estado de desempeño, pero pacientes de mayor riesgo, 24% que tenían actividad del sistema nervioso central, 70% enfermedad visceral. Vamos, es el escenario, digamos, más catastrófico, podríamos decir, de una paciente con cáncer de mama, aquella que desarrolla actividad del sistema nervioso central, sabiendo que HER2 tiene una gran afinidad por afectación al sistema nervioso central. Y bueno, la mayoría ya había recibido un combo de trastuzumab en el 60% y la mitad ya había recibido quimioterapia previamente. Las tasas de respuesta completa prácticamente se duplicaron, 16 contra 8.7%, y algo que es muy relevante para nosotros es la probabilidad de que no funcione el medicamento, de que falle el tratamiento al manejo sistémico, el cual con este nuevo medicamento solo es del 1%, comparado contra 17.5% del TDM1. Estas gráficas las comentaba yo con mi compañera, mi colega experta en mama, que es la doctora Rocío Grajales, y la verdad estábamos viendo esto de la parte de que estas gráficas solamente las habíamos visto, digamos, en la inmunoterapia en melanoma, esta parte donde empieza a mesetear el grupo de pacientes, mientras que los otros tratamientos se caen. Eso es, la verdad, de llamar la atención. La supervivencia libre de progresión con trastuzumab no se alcanza la mediana y en el caso de TDM1 alcanza 6.8 meses. Para ambos grupos la supervivencia global no ha alcanzado medianas, pero vamos, existe ahí ya un antecedente bastante fuerte de que hay un cambio para el manejo en la segunda línea. Y entonces, en un resumen, nosotros, cuando me tocó estar en el entrenamiento de oncología, la verdad es que nos quedábamos en este punto, ¿no? Digamos, hasta el 2013, 2014 estábamos intentando con algo de la lapatinib, pero vaya que las condiciones han cambiado y entonces si hacemos una sumatoria, la verdad, tomando en cuenta los nuevos resultados de trastuzumab, honestamente estamos en este escenario donde la verdad la supervivencia no está siendo alcanzada y habla de que, vamos, este grupo de pacientes ha tenido un beneficio bastante importante y la tercera línea se va quedando un poco más rezagada. Y vamos, el otro grupo, que es el triple negativo, que correspondería pues prácticamente al 20-25% de incidencia de todas las demás líneas, pues tenemos la inmunoterapia. En este caso, el anticuerpo que va dirigido contra el anti-PDL1 fue atezolizumab. Lo dejo como una referencia porque también ya ha sido sustituido y ahorita lo vamos a ver. Atezolizumab tiene esta característica de ser un anti-PDL1, pero dio información muy relevante, por eso es que hay que marcarlo. En este caso, la combinación de inmuno con quimio, que vamos, al inicio también dejaba sus dudas de si podríamos combinar inmunoterapia con quimio y todo esto, pero vamos, por el perfil de seguridad, sí que se puede y sí que también da buenos resultados. En este caso, los objetivos coprimarios son supervivencia libre de progresión y supervivencia global en un estudio comparado contra un esquema bastante bueno, que es nab-paclitaxel, y vemos que la inmunoterapia sumó 1.5 meses en la mediana de supervivencia libre de progresión y en cuanto a la supervivencia global, también hay una ganancia importante de 10 meses. Esto sentó las bases para la inmuno. Sin embargo, un anti-PD1 que ya tenía actividad importante, por ejemplo, en melanoma, como en carcinoma de pulmón de células no pequeñas, es el pembrolizumab. Entonces, el KEYNOTE 355 en estos resultados, en un análisis intermedio, si todavía sigue el seguimiento en este grupo, aleatoriza en una forma 2:1 a 850 pacientes de características de triple negativo a una combinación de pembro más quimioterapia. El brazo control es placebo y la quimio de elección del investigador. Se podría dar nab-paclitaxel o gemcitabina o carboplatino y vamos, estos fueron los resultados, ¿no? La combinación de inmuno más quimio y aquellas que tenían una combinación, una alta expresión de PDL1 evaluados por el CPS, el Combined Positive Score, mayor de 10, tenían un beneficio sustancial, a decir, de casi 10 meses en la supervivencia libre de progresión. Y en el caso de la población general, la supervivencia libre de progresión fue de 7.5 meses. Tampoco nada despreciable si tomamos en cuenta que la quimioterapia dio 5.6 meses en supervivencia libre de progresión. Y finalmente, la parte de cuando hay falla a la inmuno, pues volvemos a tener esta oportunidad de tener un anticuerpo
con un fármaco que tiene una cuestión, digamos, de quimioterapia, ¿no? Que el sacituzumab va dirigido contra el receptor de superficie, del antígeno de superficie antitrofoblasto tipo 2, unido a un metabolito activo del irinotecan, vamos, a un inhibidor de la topoisomerasa también. El estudio es el ASCENT, con un buen número de pacientes que habían fallado a una primera línea, aleatorizados a sacituzumab govitecan y versus quimioterapia. El objetivo primario es supervivencia libre de progresión. Y volvemos a ver esto. Pacientes jóvenes son las que tienen problemas de triple negativo, la mayoría ya con síntomas, un ECOG de 1 en un 58%. Muy importante la ausencia de mutación en BRCA, que fue el 57%, y también el 71% ya habían sido pretratadas altas con más de 2 líneas. Como pueden ver, en el caso en el escenario de la supervivencia libre de progresión sin metástasis del sistema nervioso central, un factor de mal pronóstico per se, vemos que hay un incremento significativo en la supervivencia libre de progresión, alcanzando 5.6 meses para sacituzumab govitecan versus 1.7 meses en la quimioterapia. Y en el caso en aquellos pacientes que no tenían metástasis cerebrales, tenían 12.1 meses contra 6.7 meses, vamos, la duplicaba. Y en el caso de la población general, también hubo un incremento significativo para la combinación de sacituzumab govitecan versus quimio. Y bueno, algo que quería también no dejar pasar por alto es el escenario de BRCA mutado, simplemente de forma, digamos, un poquito general, en el cual un inhibidor de PARP, como es el olaparib, sí que tiene un incremento significativo en la supervivencia libre de progresión, con un beneficio en la reducción del riesgo de progresión de un 42%, pero que esto no se ve traducido en la parte de supervivencia global. En conclusión, yo creo que el cáncer de mama ha tenido un avance muy, muy importante, acelerado, diría yo, en los últimos 5 años. Creo que la parte de diagnóstico se ha ido perfeccionando cada vez más. La clasificación ha quedado mucho más completa ahora con estos elementos que tenemos. Y por supuesto, eso se traduce en un impacto considerable en la cuestión terapéutica. Creo que la clasificación molecular ahora ya sí tiene un valor predictivo y pronóstico, más allá de tener algunos otros detalles como para la toma de decisiones, pero ahora sí podemos tener mayor capacidad de elegir un medicamento con base a estas características moleculares. Entonces, lo que trato de resaltar ahora es que la medicina translacional, hoy más que nunca, y específicamente en la cuestión de cáncer de mama, tiene una traducción muy, muy importante en cuanto a la implicación terapéutica. Somos más exactos y ahora sí que veo más cerca esta cuestión de la medicina personalizada con base a ciertas características mutacionales que cada día son más, digamos, pues personalizadas puntualmente, ¿no? Y entonces, lo que vemos ahora en los resultados de los estudios es nuevas opciones que presentan un impacto significativo tanto en primera como en segunda línea. Lo que hablamos es que lo que vemos ahora es que la enfermedad metastásica muestra medianas de supervivencia que rebasan los 5 años, ¿no? Entonces, pues en eso va la historia y bueno, pues les agradezco todos los comentarios y estoy a sus órdenes para seguir platicando de esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Karim Dib. Muy interesante, por cierto, una gran cantidad de información. Y ahora permítame presentar a la doctora Jessica Chávez. La doctora es máster internacional en radiocirugía en sistema nervioso central. Es adscrita al área de radiocirugía robótica del Centro Médico Nacional Hospital de Oncología Siglo XXI. Es profesora adjunta del curso de especialización de radio-oncología y es una persona muy activa en toda esta parte de cómo ver el estado actual y la perspectiva de la radioterapia. Doctora Jessica Chávez, si nos da su presentación, por favor. Claro, muy buenas tardes a todos. Agradezco infinitamente la invitación al doctor Atié y por supuesto a la Academia Nacional de Medicina y al Hakim, que me permite participar en este honorable foro. En esta ocasión
yo platicaré con ustedes sobre la importancia de la radiooncología en el escenario del cáncer de mama metastásico y cómo esta estrategia terapéutica en realidad es un pilar del que no debemos olvidarnos. Como ya venimos platicando en esta sesión, pues el cáncer de mama es sin duda el cáncer más frecuente entre las mujeres y además es una importante causa de muerte cáncer específica. En particular, en México, el 15% de las mujeres son diagnosticadas en enfermedad metastásica, mientras que en el mundo aproximadamente solamente el 6% de las pacientes son diagnosticadas en esta etapa. Además de aquellas pacientes que son diagnosticadas con cáncer de mama de novo, existe un porcentaje importante de las mujeres que cuando son diagnosticadas en etapas más tempranas eventualmente evolucionarán a enfermedad metastásica y luego entonces son objeto de esta charla. Es importante que reconozcamos y recordemos que el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea y en esa heterogeneidad es que tenemos que poder identificar cuál es la historia natural del subtipo de la paciente de la que estamos hablando para entonces proponerles tratamientos específicos de acuerdo a sus características. El comportamiento biológico de cada uno de los subtipos moleculares es distinto y no es lo mismo una paciente con un cáncer luminal A que tiene mayor propensión a tener enfermedad, o sea que una paciente con sobreexpresión de HER que con frecuencia tiene enfermedad visceral o enfermedad en sistema nervioso central. Luego entonces es elemental en la época de la medicina personalizada caracterizar adecuadamente a nuestras pacientes. Es verdad que partimos del punto que son pacientes con cáncer de mama, con enfermedad metastásica, pero no es lo mismo un perfil biológico A que B, ni es lo mismo tener una carga metastásica tumoral voluminosa con muchas manifestaciones clínicas que poca carga tumoral o una enfermedad metastásica que ocurre después de varios meses o años sin enfermedad clínicamente identificable, o aquella paciente que justamente después de un intervalo largo, sin enfermedad oncológica y con baja carga tumoral pueda ser sujeta de un tratamiento local ablativo. Sin duda, el pilar del tratamiento de la enfermedad metastásica es las terapias sistémicas, como bien ahondó el doctor Deep. Sin embargo, el que identifiquemos que existe diversidad biológica entre los subtipos del cáncer de mama, pues da paso a una gama más amplia de estrategias de tratamiento. Y que también reconozcamos que habitualmente las pacientes que progresan a través de los años de enfermedad metastásica, pues van haciendo un cierto grupo de subclonas resistentes a los tratamientos y que ese grupo de subclonas resistentes pueden incluso ser también sujetos de tratamientos localizados siempre y cuando sean bien seleccionadas. Sabemos que en la oncología existen múltiples paradigmas que se están modificando en los últimos 10 años, probablemente en los últimos 5, y conocíamos muy bien este escenario donde las pacientes con enfermedad localizada que pudieran ser candidatas a tratamientos radicales, pues incluso podrían caer dentro de algún escenario de curación. Y por lo contrario, aquellas pacientes cuya enfermedad había escapado del sitio primario, pues prácticamente se consideraban incurables. Sin embargo, en la última década o tal vez en las últimas 2 décadas, hemos identificado un grupo específico donde no es característica una enfermedad generalizada, diseminada, de alta carga tumoral, sino solamente algún sitio o unos pocos sitios que pueden ser sujetos de tratamiento local. Luego entonces valdrá la pena separar en 2 grupos a esta enfermedad metastásica de la que platicamos. No es lo mismo la enfermedad oligometastásica, que decíamos habitualmente en menos de 5 lugares de enfermedad y que incluso podrían ser sujetos de tratamientos radicales versus aquel escenario donde la paciente se encuentra en un escenario polimetastásico, probablemente con manifestaciones clínicas de la enfermedad y donde el tratamiento de radioterapia se encaminaría más directamente hacia el control de los síntomas. Entonces, independientemente de si nos encontramos en un escenario oligometastásico o polimetastásico, la radioterapia es una buena opción de tratamiento a considerar dentro del marco multidisciplinario. El término oligometástasis se acuñó hace prácticamente 30 años y describe justamente este estado intermedio de enfermedad metastásica, donde hay baja carga de enfermedad y un intervalo libre de enfermedad largo
y donde justamente el enfoque o la intención del tratamiento es agresivo para erradicar por completo la enfermedad. La expectativa, por supuesto, es que al atacar con agresividad a la enfermedad, pues lográsemos una remisión a largo plazo o incluso con algún impacto positivo a nivel de sobrevivencia de la enfermedad. Luego entonces el término, si bien ha estado en evolución, de forma global se acepta como hasta 5 lesiones metastásicas y por supuesto para hacer el diagnóstico o etapificar correctamente a una paciente como con enfermedad oligometastásica es indispensable tener imágenes de alta resolución que efectivamente confirmen enfermedad limitada. Habitualmente en escenarios oligometastásicos y cuando nuestra intención es administrar tratamientos locales ablativos, lo logramos administrando dosis de radiación bastante más altos, en el orden de dosis biológicas equivalentes cercanas a 100 grays, mientras el sitio de administración sea seguro, por supuesto. Esta imagen me agradó, puesto que normalmente cuando pensamos en enfermedad oligometastásica pensamos que es un one size fit all, o sea, que es un solo escenario y que es el mismo en todos los posibles estados clínicos. Y en realidad no, vemos cómo se puede dividir incluso en 3 grandes grupos y hasta en casi 10 subgrupos. Y esto quiere decir que no es lo mismo la paciente que de forma de novo o al diagnóstico es identificada con una lesión primaria y pocas lesiones metastásicas, que aquella paciente que en realidad progresa después de manejo sistémico, después de algunos años a algunos pocos sitios, que aquella paciente que tiene gran enfermedad metastásica y que como respuesta al tratamiento sistémico queda, por ejemplo, la persistencia de solo un nódulo o 2 lesiones que pudieran ser sujetos de tratamiento específico. Entonces, incluso ahora para el análisis de múltiples ensayos clínicos, pues valdrá la pena identificar a qué subgrupo de pacientes oligometastásicos nos referimos para poder evaluarlos de forma distinta. Este gráfico me parece muy interesante porque habla justamente de las posibles diferencias entre la administración de radioterapia y cómo en los diferentes escenarios clínicos que están descritos en la barra naranja van al paralelo de terapias sistémicas que, como nos explicaron ya ampliamente, pues se disponen en este momento de múltiples líneas de tratamiento de grandes avances con desenlaces muy positivos a largo plazo en las pacientes con enfermedad metastásica. Entonces, no es lo mismo cuando la paciente, por ejemplo, al diagnóstico tiene oligometástasis, por ejemplo, aquí 3 sitios que son objeto de un tratamiento localizado de radioterapia, que cuando la paciente ha tenido un largo episodio sin enfermedad y eventualmente progresa a un sitio específico que es también sujeto de un tratamiento dirigido con radioterapia, a aquella paciente que a lo mejor conocíamos que tenía ya 2 o 3 sitios diferentes y algunos de estos sitios se comportan estables a lo largo del manejo sistémico con progresión solamente en 1 o 2 lugares y que estos podrían ser categorizados como enfermedad oligoprogresiva, también candidata a tratamiento de radioterapia, o aquella paciente que tiene enfermedad sistémica diseminada y que solamente recibe tratamiento con finalidad paliativa en aquellas áreas donde se tienen manifestaciones clínicas que hay que atender con finalidad paliativa. Entonces, es muy importante evaluar los factores, no solamente desde la perspectiva del paciente, sino también de la perspectiva de las metástasis. En lo que tiene que ver con nuestras pacientes, el primario está controlado o no, cuál es el subtipo molecular al que pertenecen, qué tal es el estado funcional de nuestra paciente, cuál es el estado intracraneal y extracraneal de la enfermedad. Y por otra parte, en lo que tiene que ver a las metástasis, cuántas son, dónde están, cuál es el volumen, y en aquellas que están, por ejemplo, dentro del cerebro, si estas tienen efecto de masa o no. Una vez que podamos estratificar a nuestras pacientes o agruparlas correctamente, es indispensable que nos cuestionemos sobre cuál es la finalidad del tratamiento con radioterapia. ¿Nos interesa paliar un síntoma, por ejemplo, dolor óseo, por ejemplo, enfermedad metastásica diseminada cerebral? ¿O la intención de nuestro tratamiento es, al tratarse de una zona muy específica, lograr una mayor agresividad local con la intención de dar un control regional por más largo tiempo? O incluso en aquellas pacientes que ante enfermedad metastásica que reciben una cirugía como una fijación en una fractura, por ejemplo, de fémur, o en aquellas pacientes con resección de lesiones metastásicas, el complemento con radioterapia en esos escenarios.
Sobre las nuevas tecnologías o técnicas de administración de radioterapia, sabemos que el hipofraccionamiento, que quiere decir dar mayor cantidad de energía en menos sesiones, y el extremo de este tipo de tratamientos, que es la radioterapia ablativa o la radioterapia estereotáctica corporal ablativa, hace referencia a un tratamiento agresivo, a un tratamiento local con alta cantidad de energía, con la intención de lograr la desaparición de esas lesiones en un sitio específico, como le ejemplifica la imagen del lado derecho. El racional teórico de la radiocirugía estereotáctica es entregar dosis muy altas de radiación. Esto es gracias a los avances tanto de las imágenes diagnósticas como de nuestros métodos de planeación, como la posibilidad de hacer fusiones de imagen entre nuestros sistemas de planeación de radioterapia y, por ejemplo, estudios moleculares como PET o resonancia magnética, y al administrar esos tratamientos de forma precisa, irradiar localmente con una alta conformación, rápida caída de dosis y mínima dosis a los órganos vecinos con la intención de minimizar la toxicidad. El dar justamente estos tratamientos dirigidos a las zonas metastásicas, pues por supuesto deben darse en un entorno de individualización de los tratamientos con alta tecnología que nos garantice precisión, seguridad y conformalidad. En esta tabla les muestro cómo se han hecho múltiples reportes retrospectivos sobre pacientes con cáncer de mama que han sido tratadas a sitios metastásicos como pulmón, hígado, cerebro, y cómo es que el resultado de controles locales a un año supera el 90% e incluso a 3 años los controles oscilan entre el 60 y el 80% con mínimos porcentajes menores al 5% de toxicidades serias a largo plazo. En definitivo, y el cáncer de mama en esta heterogeneidad, pues existen muchos factores que habría que discernir o desglosar para analizar de forma aislada, y por supuesto a las pacientes que tienen, por ejemplo, receptores estrogénicos positivos tienen controles locales a más largo tiempo que aquellas pacientes que tienen receptores negativos. Por otra parte, lo mismo ocurre con aquellas pacientes que tienen mejores pronósticos, aquellas que tienen enfermedad oligometastásica que aquellos que tienen oligoprogresión. Por supuesto, también el control a distancia es mejor en aquellas pacientes cuya enfermedad metastásica es ósea que aquellas que las metástasis son a hígado. Y también hemos visto una mejoría en los desenlaces a largo plazo de las pacientes que tienen una sola metástasis versus aquellas que tienen más de una metástasis. Este es un estudio muy relevante que fue publicado hace justamente 2 años, donde fue el primer estudio prospectivo que incluyó 99 pacientes que se aleatorizaron después de tener control con terapia sistémica a dar tratamiento con radioterapia ablativa. Este grupo de 100 pacientes, de 99 pacientes, el 20% correspondía a cáncer de mama, y es muy interesante porque es el primer estudio que demostró un impacto positivo en la supervivencia global al administrar radioterapia ablativa versus el grupo que había recibido un esquema tradicional de radioterapia. Lo mismo fue significativo estadísticamente en la sobrevivencia libre de progresión en aquellos que recibieron dosis altas de radioterapia versus aquellos con solo esquemas paliativos. De este estudio, justamente hace 2 años se dio la actualización a 5 años y los resultados se mantuvieron, y esto resultó un parteaguas en las indicaciones del manejo de lesiones oligometastásicas con radioterapia con técnicas estereotácticas. Específicamente, hace justamente un mes, sin embargo, se publicó en ASCO este estudio, el BR002, donde se hizo un análisis, se hizo un estudio prospectivo de 60 pacientes en cada brazo, donde se comparó en aquellas pacientes que recibieron el estándar de tratamiento en enfermedad metastásica de cáncer de mama, o sea, tratamiento sistémico más radioterapia paliativa en caso de ser necesaria, o en su defecto el otro brazo, tratamiento sistémico más radioterapia estereotáctica ablativa, y el resultado de este estudio fue negativo, puesto que no demostró un impacto a 24 ni 36 meses de la administración de tratamiento de radioterapia ablativa en términos de progresión, supervivencia libre de progresión, ni tampoco un impacto en sobrevida global. Entonces,
podríamos decir que la comparación entre ambos estudios pues nos desalienta, o podríamos decir que un poco específicamente en el grupo de cáncer de mama. En este estudio de MD Anderson se incluyeron prácticamente el 80% de las pacientes con luminales A. Existen el grupo de sobreexpresión de HER y triples negativos están subrepresentados en el grupo que se evaluó. Sin embargo, pues de forma primaria, la recomendación del grupo del MD Anderson es no recomendar de forma primaria el tratamiento de SBRT en las pacientes oligometastásicas a todos los sitios metastásicos, ¿no? No podemos esto hacerlo categórico o decir que incluso si nuestra intención de control local, o tendremos que discernir muy bien cuál es el objetivo de nuestro tratamiento con radiación para elegir el esquema que más convenga a las pacientes, pero bueno, de forma primaria no es que tengamos que recomendar SBRT a todas las pacientes con cáncer de mama oligometastásico de forma rutinaria. Existen otros escenarios, por supuesto, como la enfermedad ósea o cerebral, que son muy frecuentes en las pacientes con cáncer de mama metastásico y que sabemos que los tratamientos paliativos, como la irradiación a encéfalo total, pues son tratamientos que han resultado exitosos y útiles a lo largo de la historia oncológica y que si bien eran tratamientos que impactaban positivamente en los resultados oncológicos, pues tenían sus detrimentos en lo que tiene que ver con la calidad de vida de nuestros pacientes, que sabemos que es algo que también es prioritario ahora en el 2022. Existe entonces la posibilidad de administrar tratamientos con radioterapia en enfermedad metastásica cerebral, ya sea irradiación encefálica total o irradiación focal a las metástasis cerebrales. Esto se ha modificado en las guías de la NCCN. Ahora la recomendación es que mientras la enfermedad cerebral sea limitada, entendiendo esto por 5 lesiones o incluso un poco más, y el estado funcional de la paciente esté bien y sus scores pronósticos sean correctos, podemos enfocarnos en dar tratamientos focales que tienen menor impacto en la calidad de vida y que no tienen tanta repercusión en la neurocognición de nuestras pacientes con enfermedad cerebral. Entonces, la radiocirugía pues tiene obviamente algunos beneficios y que son tratamientos cortos, con escasa toxicidad, con alta probabilidad de control. Normalmente hay que supraseleccionar a los pacientes que tengan buena expectativa de acuerdo a todos sus factores oncológicos. Y es muy importante justamente en este tenor que nosotros recordemos que hace, por ejemplo, 20 o 30 años, de acuerdo a las escalas de RPA, una paciente con metástasis cerebrales, cuando mucho la expectativa de vida de acuerdo a esas calculadoras era de 7 meses, mientras que ahora, si nosotros hacemos un cálculo por GPA, enfermedad específica para cáncer de mama, las pacientes en el mejor de los escenarios tienen una expectativa de supervivencia superior a los 25 meses. Luego, entonces, es indispensable poder individualizar el tratamiento de cada una de nuestras pacientes con la intención no solamente de ofrecer el mejor control local o la mejor expectativa de supervivencia global, sino también considerando las características del tratamiento y, por supuesto, el deterioro o la calidad de vida para ofrecerle a los tratamientos menos mórbidos para que puedan conservar su independencia y sus mejores características. ¿Qué podemos decir sobre las metástasis óseas? Bueno, sabemos que ese también es un tema en el que frecuentemente la radioterapia tiene un papel, no solamente para el control de los síntomas como el dolor o el riesgo de compresión medular o el daño neurológico asociado, sino que es un hecho que la radioterapia pues ayuda a mejorar el dolor y también la calidad de vida. Ahora se pueden ofrecer también tratamientos localizados con la intención incluso de dar controles regionales, por ejemplo, al tratar cuerpos vertebrales con un poco más de intensidad de energía, controles locales a mucho mayor tiempo y que eso impacta también positivamente a largo plazo. ¿Cuáles son los retos de las técnicas modernas de radioterapia? Pues que cada vez requerimos planeaciones más complejas, la interacción de físicos médicos con radiooncólogos, idealmente el uso de imágenes avanzadas como resonancia magnética o PET, controles de calidad estrictos y obviamente pues mayor compromiso de todos los integrantes de los servicios para poder administrar la mejor calidad de radiación a todos nuestros pacientes.
Entre estas cosas que están también modificándose es la interacción de dosis altas de radiación en esquemas cortos y tratamientos sistémicos como la inmunoterapia, donde sabemos que se están haciendo múltiples ensayos que ya nos darán información sólida para hacer recomendaciones sobre posibles efectos sinérgicos en la adición de los tratamientos. ¿Qué podemos concluir entonces? Que la radioterapia juega un papel significativo en todas las etapas del cáncer de mama, que hay nuevas técnicas que ayudan a lograr mejores resultados, que hay criterios específicos en cada uno de los escenarios clínicos para cada una de las modalidades de radioterapia y que idealmente nuestras pacientes deberían ser valoradas por equipos multidisciplinarios. En definitiva, los estudios prospectivos se siguen escribiendo. La realidad es que la evidencia sólida se sigue construyendo día con día y por lo pronto pues parece que las técnicas modernas parecen prometedoras para el control local de las enfermedades, incluso en algunos escenarios con una intención curativa en aquellas pacientes que tengan larga expectativa de vida. Los estudios en desarrollo, además, nos permitirán conocer con mayor claridad las interacciones entre las terapias sistémicas y la radioterapia. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctora Chávez, muy clara, muy concisa y en realidad nos está transmitiendo que día a día esto va cambiando. Doctora Rodríguez Violante, nada más saber su autorización, si hay alguna pregunta o un comentario final por la obra. En ese momento no ha habido preguntas y, bueno, comentarios, que es una sesión fantástica. Realmente la información brindada, que es muchísima, extensísima, bueno, la han dado de forma magistral. Y pues yo les pediré un comentario final a cada uno de sus ponentes y a usted, por favor, para dar por terminada nuestra sesión. Claro que sí. Doctora Jessica Chávez, ahora empezamos al revés. Doctora Chávez, yo creo que usted duerme con la información para ver qué pasa al día siguiente, radioterapia, inmunoterapia, qué hay de nuevo. ¿Cuál sería su comentario final en esto? Pues que es un escenario muy emocionante, que estamos viendo cómo se desarrolla la enfermedad, la evidencia nueva sobre el tratamiento de esta enfermedad tan interesante, que es nuestro papel como médicos tener pues estar actualizados y participar en comités multidisciplinarios para tomar las mejores decisiones en favor de nuestras pacientes y siempre que podamos ofrecerles tratamientos farmacológicos, radiooncológicos, quirúrgicos de punta, pues nos esforcemos, aunque nos cueste un poco más de trabajo, por así hacerlo, porque eso sin duda pues nos da la oportunidad de estar contentos en nuestras actividades y además muy satisfechos por estar haciendo lo que se hace en todo el mundo. Doctora Chávez, muchísimas gracias. Felicidades. Doctor Karim Dib, un último comentario. Sí, bueno, yo creo que sí, la parte de ver los avances, ¿no? De la traducción que hemos tenido ahora de los nuevos medicamentos. Entonces, ahora el reto va a ser cuál ir eligiendo, porque vamos, lo que se lanzó hace 5 años parece que ya no está teniendo, bueno, no es tan eficaz como lo que está saliendo ahora, ¿no? Entonces, pues hay que ver cuál es el que va, cómo lo vamos ahora utilizando, ¿no? En qué línea y en qué, bajo qué escenarios se van a ir utilizando. Pero finalmente ahora las buenas noticias es tener más medicamentos, pero ahora el chiste es ver cómo lo vamos a estar utilizando, en qué parte, ¿no? ¿En qué líneas? Claro, el momento ideal, con el médico ideal, con el medicamento ideal. La gran clave siempre de la medicina. Así es. Y doctor Medina, como cirujano, bueno, pues no le voy a pedir un comentario porque usted está acostumbrado a que de repente le empieza a sangrar ahí la axilar o la aorta. ¿Qué pasaría en la etapa 3? ¿Tendríamos otra historia diferente a contar con respecto a lo de etapa 4 desde el punto de vista quirúrgico y con todo el conocimiento que tiene usted de la oncología médica y radioterapia? Podría ser una sesión que todavía nos permita, porque es lo que más tenemos en México, etapa 3. Podríamos dar
verdaderamente un aporte a nivel mundial en este sentido? ¿Cuál sería tu comentario, Heriberto? Digo, por supuesto que lo que tenemos que tender es a detectar el cáncer de mama a tiempo, no en 3. O sea, la estadística que presenté al principio, pues es una vergüenza nacional de que detectemos el cáncer de mama en México en etapas 3 y 4. Sin embargo, específicamente para esta sesión, sí quiero enfatizar que el escenario no es desesperanzador, que hay grandes avances en todas las etapas de cáncer de mama, que obviamente la cirugía, su máximo papel es en etapas iniciales, donde es curativa la cirugía, pero en etapas avanzadas también juega su papel. Y que actualmente con el manejo multidisciplinario, aún en etapas avanzadas, la paciente puede tener una expectativa tanto de vida prolongada como de una calidad de vida satisfactoria a largo plazo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta, con todos mis respetos, de la doctora Gerson, quien Gracias. es una de las grandes oncólogas de este país. Doctora, le agradezco y felicito a cada uno de los ponentes, y sin duda es un problema grave internacional. Y la primera presentación como enfermedad metastásica es alrededor del 25 o 28%. Yo quisiera, ya que hablamos de objetivos finales, realmente algunos debaten, y me gustaría la opinión de cada uno de ustedes, porque creo yo que se requiere instrumentación y medidas para realmente con estos avances evaluar la calidad de vida, tomando en cuenta la opinión y el comentario de la paciente. Por otro lado, la doctora mencionó y varios mencionaron, hay nuevos blancos terapéuticos, pero el esfuerzo en la medicina de precisión es menos y menos terapias tóxicas. Entonces, a mí me gustaría un comentario básicamente sobre estos dos temas. Agradezco sus comentarios y felicito a todos. Muchas gracias, doctora Gerson. Y bueno, no sé quién quisiera comenzar. Doctor Karim, dado que es oncólogo médico y la doctora es oncóloga médica. Muchas gracias, doctora Gerson. Un gusto saludarla. Bien, mire, yo creo que el escenario, digamos, que yo interpreto con toda esta evidencia que está surgiendo de las nuevas terapias es avanzar cada vez más, alejar más la quimio, estar usando otro tipo de terapias, ¿no? De acuerdo al tipo o subtipo molecular de la neoplasia. Es por eso que los inhibidores de ciclinas en combinación con alguna cuestión de inhibidor de aromatasa, fulvestrant, pues la verdad es que la toxicidad, por eso mantienen supervivencias largas, porque en realidad la toxicidad no hace que suspenda el tratamiento la paciente. De acuerdo a la evidencia con lo de las combinaciones TDM1, Trastuzumab, la verdad es que tampoco hay tasas de toxicidad relevantes. Más bien lo que hacen ahora es la vigilancia a través de la función cardíaca, si es que eso pudiera ser una causa de reducción o suspensión de tratamiento, pero en sí que sea como algo que le deteriore mucho, pues no. Entonces parece que se está encontrando ahora sí en la onco el balance entre calidad de vida y la temporalidad en cuanto a la supervivencia, ¿no? Yo creo que eso está ayudando bastante. Doctora Chávez, un comentario breve. Pienso que sin duda, y específicamente en México, nos hace falta recabar mucha información sobre los desenlaces reportados por pacientes. En la Radiooncología Internacional el año pasado o hace un par de años el Congreso americano se dedicó justamente a la forma en la que los pacientes viven los tratamientos, y sí es verdad que desde nuestra perspectiva pareciera que A es menos tóxico que B, pero en ocasiones ni siquiera eso es
tan claro en las encuestas, ¿no? Entonces, pienso que sí nos hace falta, sin duda, hacer evaluaciones locales sobre la calidad de vida de nuestros pacientes y sobre la tendencia a tratamientos menos tóxicos, menos invasivos, con menos protracción y demás, pues es una tendencia internacional a la que creo que nos estamos adaptando bien. Obviamente, como todo, menos toxicidad, en ocasiones a lo mejor menos toxicidad física para el paciente, podríamos decir a lo mejor más toxicidad económica por el costo de los tratamientos. Creo que es un justo medio que no hemos alcanzado, pero que estamos intentando pues simular por lo menos lo que pasa en otras partes del mundo. Heriberto. Algo que probablemente vamos a empezar a ver también, lo que empieza a ocurrir con enfermedades como melanoma o pulmón, donde se ha dado muchísimo avance en terapias blanco-molecular. Un concepto que por ahí escuché que es cirugía adyuvante. Cuando empecemos a ver grandes respuestas de la enfermedad metastásica y tener algunas zonas o áreas de metástasis que no responden y donde la cirugía empieza a jugar un papel de quitar esas clonas resistentes. Y lo hemos visto ya con otras tumoraciones, y esto creo que en mama también va a surgir en el futuro. Empezar a quitar estos sitios únicos de metástasis que no responden ante una respuesta generalizada del resto. Posiblemente sea un papel que a futuro también en mama lo vamos a ver. Bueno, ya sería el segundo término. El primero, cirugía de disminución de riesgo, que nace con mama, precisamente, y la segunda, esta cirugía adyuvante. O sea, vamos agregando palabras, la oncología va agregando conceptos al diccionario. Tengo una pregunta del doctor Ricardo Ramírez, si puede ser breve. Disculpe, doctora Rodríguez. No hay problema. Buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta va para la doctora Chávez y para el doctor Dip. Hay estudios actualmente, hay prueba de la terapia ablativa en pacientes con BRCA1 y BRCA2 BRCA, vamos, positivos. Pensando en el fallo que permite una ventana, ¿no? El tema del fallo en la recombinación homóloga y el efecto que podría tener acelerado, ¿no? De mayores errores mutagénicos no viables para la célula oncológica que podría aportar la terapia ablativa. Doctor Karim, ¿algún comentario? Bueno, ablativa no sé, yo creo que más bien aquí Jessica nos puede decir algo de la cuestión ablativa, pero de que hay terapia dirigida con inhibidores de PARP, sí hay, ¿no? Y sí, tiene claro, efecto, beneficio en la parte de supervivencia libre de progresión. Entonces, creo que esto y ha tenido impacto también en todos los otros tumores que tienen que ver con la mutación de BRCA, ¿no? Próstata, páncreas, ¿no? Entonces sí que hay un beneficio. Pero en la parte ablativa, yo creo que aquí, a ver si tienes algún dato, Jessica. No, en realidad, ahora mismo que recuerden, no hay algún estudio donde en particular se analice algún subgrupo de pacientes que reciben tratamiento ablativo y que tengan la mutación de BRCA. No hay que yo recuerde ahora. Ok. Muchas gracias. Y bueno, para terminar, al doctor Miguel Abdo, que siempre nos ha dado consejos para poder hacer este tipo de presentaciones. Doctor Abdo. Muchas gracias, seré muy breve, solo para felicitar una vez más a esta excelente sesión académica que hemos disfrutado. Gracias, doctor José Atié, por su grupo de expertos, enriquecido sin duda por las opiniones de la maestra Raquel Gerson, que siempre nos acompaña. Quiero dejar constancia, porque esto queda en un acta, que Al-Hakim con sus miembros muchas veces ha participado en la Academia Nacional de Medicina, pero esta es la vez primera en que oficialmente el presidente de Al-Hakim, nuestro amigo el doctor José Atié, preside la sesión general de la Academia Nacional de Medicina al ser una sesión conjunta. Muchas felicidades a Al-Hakim y a ti, querido Pepe. Un fuerte abrazo, gracias. Van a pensar que somos muy buenos amigos y la verdad es que es la verdad. Entonces, doctora Rodríguez, por favor,
mis respetos al doctor Jalabe, al doctor Fajardo, y si no hay ningún comentario, podría ser la cancelación o el cierre de la sesión. Muchas gracias, doctora Atié. Gracias por esta excelente sesión conjunta con esta Asociación Médico Mexicano-Libanesa Al-Hakim. Muchas felicidades por su ingreso al doctor Rodrigo Roldán. Y bueno, no me queda más que pedirle su asistencia para la próxima sesión, siguiente miércoles, donde tendremos también una presentación de trabajo a cargo del doctor Ernesto Alejandro Roldán. Y vamos a tener un simposio del impacto clínico y epidemiológico de las infecciones crónicas del tracto urinario, estas alternativas para el control y tratamiento a cargo de la coordinación del doctor Carlos Eslava Campos. Así que con esto no me queda más que desearles a todos una muy buena tarde, noche, y que, bueno, síganse cuidando mucho y nos vemos el siguiente miércoles y gracias por su presencia. Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego. Alberto. Chao, Pepe. Maestra. Chao, chao. Hasta luego, doctora Gerso. Qué gusto de verla y verla bien. Buenas noches a todos. Buenas tardes. Felicidades.